Cuando nosotros llegamos al ministerio, agosto del año pasado, el barril de petróleo estaba a $40. Hoy en la mañana, lunes, está a 82. Rompe récord de los últimos 7, 8 años. Entonces, esas son situaciones que escapan de la mano de la República Dominicana. Petróleo que nosotros cotizamos es el WTI y es parte de las estructuras que hay que tomar en cuenta. Cosas que también están sucediendo, no solamente con el petróleo, pero son commodities que dependen de la importación: acero, madera, granos. Hemos visto la subida, la bajada, ¿producto de qué? De la misma pandemia que ha desarticulado, por ejemplo, los puertos. ¿Los puertos de dónde? Los puertos de China, que los contenedores pasaron de costar $2,000 a 20,000, y tú pagas los 20,000 y tienes que cruzar los dedos a ver si te lo montan. Porque también hay tardanza en los despachos, ¿no? Correcto. Demoras en la logística. Okay. Pero también eso sucedió la semana pasada en los Estados Unidos, ya no en China. Y vemos, como ustedes lo han publicado, lo que ha sucedido en Inglaterra, por ejemplo, que no hay quienes transporten las cargas, que las estaciones de combustible se quedaron desabastecidas porque no había choferes quienes transportaran. Lo mismo está sucediendo en los Estados Unidos con las grandes cadenas, que a pesar de que llegan los barcos o de que el descongestionamiento se puede salvar, entonces no hay como transportarlo ni en los trenes ni en los vías terrestres. Lo que quiero decir con ello es que estamos viviendo momentos muy especiales que países como los nuestros, que dependen tanto de la importación y de los commodities internacionales, están sintiendo golpeados. Ahora bien, lo que significa que vamos a seguir sin subsidio ahora. Lo que significa es que el presidente ha estado muy preocupado en que no se golpee al consumidor en época donde tiene que relanzarse la economía. Y el combustible golpea la economía. Y se han subsidiado a lo que vaya de año, en esta semana, 10,000 millones de pesos. ¿Hasta dónde eso es responsable? ¿Hasta dónde el Estado puede competir con el mercado? Nosotros esta semana que pasó subsidiamos 580. Este viernes. El subsidio viene siendo también una deuda. También viene siendo una deuda. Es una deuda para el mismo ministerio. No, pero no solamente para el ministerio. Termina pagando al mismo ciudadano porque es el presupuesto nacional. Es difiriendo al consumidor al ciudadano completo. Hay situaciones, como muy bien Cándida dice, que no dependen de nosotros. Vamos a poner un ejemplo. La harina. ¿De qué es la harina? Del trigo, sea de soya, lo que sea de maíz. ¿De dónde viene? Nosotros cotizamos en las bolsas de Chicago, que es donde están los precios, donde se manejan los granos en República Dominicana. Entonces eso, si sube, bueno, pues hay una incidencia. Ahora, ¿qué nosotros hemos hecho? Las mesas de trabajo. Y en esa mesa de trabajo hay que decir que hemos contado con la colaboración permanente de los sectores industriales. La industria dominicana ha sido muy resiliente, se ha mantenido trabajando, no ha cerrado nunca. Pero esa mesa sigue funcionando, ¿o sí, solamente fue a propósito de la cumbre del presidente? Siguen funcionando permanentemente y estamos en contacto con ellos. Nos comunicamos permanentemente, por ejemplo, no solamente con los industriales, sino con los que representan los supermercados, y con ellos revisamos y le pedimos incluso muchas veces cooperación. ¿Hasta dónde? Por eso le hablaba de la historia de la República, porque hasta dónde hay un margen. Y claro, tú no le puedes pedir que compre a 10 venda a 8, eso no va a suceder, pero tú sí le puedes pedir que prolonguemos los momentos de ajuste de precios, que prolonguemos los momentos de donde se pueda buscar una alternativa en los empaques, en la distribución, en la compensación, en el crédito que den, en las facilidades que le den a ciertos sectores. Por ejemplo, en los sectores de la construcción nosotros conseguimos bajar márgenes, pero además de eso, que a los sectores sociales, de programas sociales y a asociaciones se le dieran un precio especial. Y eso todavía es así. Y esas son las maneras en que nos hemos ido entendiendo con los diferentes sectores. Y vuelvo y digo, hay que reconocer que el sector empresarial
el sector productivo, el sector importador, el sector productivo, incluso agroproductivo. Cuando nos sentamos en la mesa, todo el mundo pone un grano de arena y una intención. El pan está a 7 pesos otra vez en las calles, a 2 por 15, y al igual hay otros productos como los huevos también que están a 8 pesos, no por nada. Digamos, si está a 2 por 15, tienes entonces a 7,5. A 7,5, pero exacto. Es que ya no hay 50 cheles para Ya devolver. no hay para devolver. Hay que comprar Bueno, dos si- pan obligado. Sí. Si tú compras un pan Entonces, por 7 si es de agua, te dan la mitad. El otro vale 8. 1 por 8. ¿En qué está eso? ¿Usted se ha reunido con ellos otra vez? ¿Se dejó deslizar el precio? ¿Qué pasó? Ese es un producto. Sí. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Son de Un los producto productos de alto consumo. correcto, Eso es de los más sensibles. de los más sencillos. Entonces, cuando se dio esa subida, hace ya algunos 6 o 7 meses que se disparó la harina porque no había barco, no había putones, no entendamos, el quédate en casa, el agricultor de harina se quedaba en casa, no producían harina, se consumió todo lo que había en depósito y de repente no sé qué pasa, comienzan a ponerse más cara la cosa porque se la venden al que más caro la paga o no la venden. Y entonces subieron a precios exorbitantes. El presidente decidió que diéramos un aporte, se destinaron 300 millones, 6 molinos en República Dominicana. Hay que agradecerle porque coordinamos con ellos, con sus listas, a ver cuáles eran las panaderías que producían par de 5, porque no íbamos a financiar la pizza, el bizcocho, el pan camarón o la repostería del centro de la ciudad. Ese no era. Entonces fuimos al pan de 5 y junto con, de la mano con los panaderos también, con la UMPI, con Isacha Burgo, con Jesús Valdés, con una serie de ex presidentes de ese sector que fueron muy amigables con nosotros y nos dieron la mano y seguimos trabajando juntos. Bueno, pues pasaron 4 o 5 meses que no se subió. Después llegó un momento que ellos mismos nos dijeron a nosotros, no, vamos a dejar que el precio mejor pase a 7 pesos el pan, porque era la época donde todavía no había desayuno escolar, donde no había tanta demanda y donde regularmente hay que conocer la idiosincrasia del pueblo, son la época de fruta y se sustituye el pan por la fruta en esa época. Y es hasta donde hemos llegado. Luego de ahí volvimos a reunirnos con los importadores, le estoy contando las interioridades de las mesas de trabajo y la dinámica, Sí, claro. y con ellos también, aún habían ajustes en los precios internacionales, pudimos llegar a acuerdos hasta finales de octubre de que no hubieran impacto con las harinas. Pero los hay. Pero los hay porque no depende de nosotros.